Gracias, Agus, una vez más por la oportunidad de estar hoy. Hoy empezamos un nuevo mes con un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de la sanidad. Ahorita tenemos un libro con el que nos hemos un poco guiado. Vamos a estar tocando todos estos temas. Ahorita se los podemos compartir. Y vamos a empezar con una oración. ¿Sí? Vamos a poner en el altar de nuestro Padre este momento. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, Padre, que nos das de despertar y de que podamos el día de hoy, Señor, estar en comunión contigo, poder, Señor, recibir tu palabra, recibir lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, nos uses, Señor, para poder compartir con tu pueblo, con tu iglesia, Señor amada, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto siempre estar aquí, pudiendo compartir un poquito, ¿no? Y sí, bueno, como ya lo comentó Agustín, ahora arrancamos con el tema de sanidad, porque creemos que es un tema muy importante que tendríamos que tocar, ¿no? Y básicamente quiero comenzar yo con una historia, algo que en realidad era lo que pasó en mi familia. Recuerdo claramente que mi papá, nosotros no teníamos tantos recursos, pero mi papá trabajaba de madrugada, trabajaba de día, el obrero en una textil, lo recuerdo muy bien, ganando sueldo mínimo. Nunca nos faltaba nada quizás, es cierto, alimento, siempre había provisión, siempre había eso, gracias a Dios. Eh, pero yo veía que él se esforzaba mucho, él trabajaba duro, levantaba mucho peso, hacía tantas cosas y recuerdo una frase que él nos decía: todo este esfuerzo que yo hago, lo hago por ti. Y sabes, o sea, por nosotros, ¿no? Por su familia, mi madre y mi hermano y yo. Y esto me llevaba a pensar y a meditar, y realmente entendí que él pagó un precio para que nosotros, como sus hijos, no hiciéramos lo que él estaba haciendo. Él trabajaba para nosotros poder estudiar y no hacer lo que él hacía. No hacer, porque su voluntad no era de que nosotros sigamos siendo obreros como él, que trabajemos de día y que trabajemos de noche. Él pagó ese precio para que nosotros ya no hiciéramos, o sea, para que nosotros ya no viviéramos eso, para que nosotros viviéramos de manera distinta, dándonos nuestra carrera universitaria, enseñándonos valores. Sí, él pagó ese precio. Y fue muy duro, yo me imagino, porque fue muy duro. Y realmente es lo que yo valoro hoy en día en él, ¿no? Y ahora yo quiero entrar al tema aquí. Los milagros confirman la voluntad de Dios. En este caso, fue la voluntad de mi padre, de mi papá terrenal, decirme: hijo, no. Ok, nosotros no vivimos en abundancia, pero tú crees que su pensamiento de él era: no, yo quiero que tú vivas como yo, con lo exacto. No. Entonces también existen premisas que se generan para la sanidad. Así como existen las premisas: que yo nací pobre, pues entonces morí pobre, como en las finanzas comentamos. Pues yo de pequeño viví esto, ahora también tengo que vivir esto y mis hijos también tienen que vivirlo. Y en la sanidad sucede lo mismo. ¿Saben por qué? Porque muchas personas dicen: ay, no, es que mi abuelo, mi padre sufrieron de esta enfermedad. Entonces yo también seguro, o si no soy yo, seguro alguno de mis hijos también lo va a tener. O sea, nos creemos eso. Porque como mi abuelo murió de cáncer, es muy probable que yo también lo tenga. Otra premisa: predicar sobre la sanidad. Decimos: no, no es importante. ¿Por qué? Porque no necesitas ser sano para ir al cielo, porque el Señor igual te va a aceptar. Sí, el Señor te va a aceptar de igual forma, sí, es cierto. Así como estés, el Señor te va a aceptar. Pero ¿realmente tú crees que es la voluntad de Dios que tú vivas en enfermedad aquí en la tierra? ¿Los milagros confirman la voluntad de Dios? La sanidad es parte de la expiación de Cristo. Ahora, para que me entiendan, expiación es una palabra rarita, ¿no? Quizás también. La buscamos en el diccionario y dice: es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Este tercero es Jesucristo, donde el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena. Jesucristo es nuestro abogado defensor y él delante del juez dice: no, él es inocente. ¿Sabe por qué? Porque yo pagué ese precio, dice Jesucristo. Porque yo pagué por él. Entonces él ya no te debe nada. Él está libre de todos sus pecados. Eso es expiación. Jesús hizo todo esto, pagó nuestra culpa,
cuando no lo merecíamos para nosotros estar absueltos de esto. Y yo quiero ir aquí a Isaías 53:4 que dice, sin embargo, nuestras debilidades, las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice que por sus llagas nosotros somos sanados. Y Jesucristo aquí entendamos, o sea, Él murió para proveer nuestra salud. Entonces, esto no es algo fortuito, esto no es algo que se dio, no, porque así sucedieron las cosas y bueno, ya la consecuencia es esto. No, esto ya estaba planificado, esto ya estaba planeado. El plan de Dios es un plan perfecto y Jesús iba a pagar por nuestros pecados porque escrito estaba, dice la palabra. Si el Señor sufrió y recibió azotes en su espalda, fue por nuestra sanidad física. Entonces, no es algo insignificante. Que alguien reciba azotes por ti no es insignificante. Que alguien muera por ti no es insignificante. ¿O acaso tú menosprecias la gran labor que tus padres terrenales pudieron haber hecho por ti? ¿Los sacrificios que pudieron haber hecho por ti? ¿Eso es insignificante? Ahora, piénsalo. ¿El morir por ti es insignificante? Y dice que Él murió por nuestra sanidad. Él recibió esos azotes para nosotros ya no tener esas llagas en nuestros cuerpos. Jesucristo tomó nuestras enfermedades como nuestros pecados. Jesucristo pasó más tiempo hablando. Ahora, en la Biblia hablan mucho tiempo, o sea, hablan mucho sobre la sanidad. Como también lo mencionamos en el mes anterior, Jesús también habló mucho de las finanzas, por eso relacionamos que es un tema importante. Ahora, Jesús también habló mucho de la sanidad. Por consiguiente, si Jesús habló de la sanidad, entonces es importante. Subrayémoslos ahí, sanidad. Los milagros confirman la voluntad de Dios. Ahora te pregunto, el Señor Jesús usó la sanidad como campana para atraer la atención de las personas, para probar que Él sí tenía el poder para perdonar pecados. Entonces, esto fue una estrategia. Jesús fue un estratega en todas las áreas. Y aquí también. Y nosotros nos jactamos de ser estrategas. Recuerdo que cuando con Kelly hacíamos misiones y queríamos captar gente, chicos, gente nueva para que escuche la palabra de Dios, dijimos, ok, entonces llevemos regalos, llevemos por Navidad, lleguemos cositas para que este sea el gancho y estas personas vengan. Sea una excusa. Sea la excusa perfecta. Hey, vas a recibir un regalo. Pero era simplemente la excusa perfecta para nosotros poder compartirle de la palabra de Dios. Y Jesús lo planificó así. La sanidad lo usó como una campana para atraer la atención de las personas, para probar que Él sí tenía el poder para perdonar los pecados. Ahora, yo quiero ir aquí a Marcos 2:1 y me quiero enfocar un poquito aquí, que habla aquí básicamente sobre la sanidad y el perdón. Y lo voy a leer así, textualmente, que dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina.
Miren, esto en realidad habla mucho sobre la sanidad y el perdón. Y tú te imaginas esa situación, ¿no? Jesús está predicando ahí y en eso le comienza a caer tierrita, tierrita, tierrita aquí. Y dice, hey, o sea, moscas, ¿no? Pero no, o sea, eran cuatro amigos que estaban bajando a un paralítico. Y aquí vemos la acción de esos cuatro amigos. Vemos que esos cuatro amigos, o sea, notemos que esos cuatro amigos perseveraron en su noble desempeño de llevar a su amigo hasta los pies de Jesús. Ellos ya actuaron por fe, superando todos los obstáculos. Y realmente aquí vemos que la fe se manifiesta en las cosas difíciles. En las cosas más complicadas es en donde vemos manifestada nuestra fe y la fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. Porque ellos entendían que Jesús los podía sanar. Pero no solamente bastó con creer que Jesús los podía sanar, ellos tomaron acción, fueron más allá, creyeron que era la voluntad de Dios. Ahora, vemos aquí al paralítico. O sea, su enfermedad muchas veces aquí, como a nosotros nos pasa cuando estamos enfermos, quizás su enfermedad deja impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de ayuda de los demás, él no podía presentarse solo ante Jesús. Y esto sirve para ilustrar cómo el pecado nos debilita y nos paraliza. Y el apóstol Pablo describió bien esta situación. ¿Cómo son los hombres pecadores? En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, quiero que entendamos algo claro. El Señor, o sea, los milagros confirman la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos sanidad. Pero tengamos en cuenta, ¿por qué estamos así? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Sí, es bueno tener fe, hay que tener fe, pero ¿qué más hay ahí? Estos cuatro amigos y el mismo paralítico tomaron la decisión, está lleno, no, entonces como está lleno no me gusta hacer cola, me voy a mi casa. No, todo lo contrario. Ellos fueron más allá. Ellos fueron al techo, abrieron un hueco y se presentaron delante de Jesús. Creyeron, su fe fue más allá. Creyeron y accionaron. Creyeron y accionaron. Y aquí algo que realmente nos encanta aquí fue cuando le dice, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados. Él no le dijo de inmediato, ya, bueno, como hiciste esto y como realmente fue muy divertido que hayas caído de acá, ok, está sanado. Qué simple, ¿no? Pero sin embargo el Señor Jesús le dijo en ese momento, ok, veo que tienes fe. Yo imagino su pensamiento de Jesús, ¿no? Wow, impresionado por la fe de estos muchachos, de estos cuatro amigos, buenos amigos. Y decirle, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Y ahora yo quiero que vayamos a esta parte, que nos enfoquemos en esto. ¿Por qué Jesús no le dijo, levántate? Tus pecados son perdonados. Jesucristo dejó muy claro que Él sanó a este hombre para que la gente supiera que Él tenía poder en la tierra para perdonar pecados. Recordemos, la sanidad es la campana. Y aquí lo que queremos hacer entender a ustedes, familia, es que muchas veces las raíces de las cosas que nos suceden a nosotros son consecuencia de las malas decisiones o de los pecados que nosotros hemos cometido o estamos cometiendo. No, pero es que yo soy una persona santa, ya me van a canonizar, hasta en la iglesia católica me van a poner ahí algo. No, o sea, soy puro, yo no tengo pecados. No, claro que sí. Es una causa. Nosotros tenemos raíces, generamos raíces y nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor en todo momento. Y muchas veces sí, nuestras enfermedades son consecuencias de cosas que quizás nuestra familia ha hecho, pero la palabra de Dios dice que si nosotros creemos con el corazón en Él, Él es capaz de cortar toda maldición generacional. Y Él te llama a ser sano. Entonces, Jesús, para mostrar su gran poder, porque dicen la palabra que, o los judíos lo cuestionaban a Él porque le decían, pero tú
¿Tú qué poder tienes Pero no. para perdonar los pecados si solamente eso lo puede hacer Dios? Pero miren, Él quería mostrar su poder aquí en la tierra, que Él es capaz de perdonar los pecados. Y la consecuencia de ser perdonado de tus pecados es tener una vida en sanidad, es tener una vida en abundancia. Cuando tú vives en la voluntad del Señor, entonces tú entiendes que tú vives en sanidad, porque entiendes que Jesús murió por ti, que Jesús tuvo un plan para que tú vivas en sanidad. Los milagros confirman la voluntad de Dios. La sanidad que Jesús te da, que nuestro Padre te da, confirman que es su voluntad que tú vivas en sanidad. No es su voluntad que tú vivas en enfermedad. El Señor Jesús usó la sanidad como prueba de que Él tenía el poder para tratar con cosas invisibles. Si Él podía tratar con los cuerpos físicos y podía satisfacer las necesidades físicas y emocionales, entonces Él también podía tratar con tus necesidades espirituales. La sanidad confirma la voluntad de Dios. Los milagros que Jesús mostró fue para confirmar que era su voluntad de que nosotros vivamos. O sea, Él pagó el precio para que nosotros no paguemos ese mismo precio. Él pagó ese precio para que nos dejara esta herencia. Y está ahí, esa herencia está ahí, pero muchas veces no la queremos tomar y queremos seguir viviendo. Como dijimos al inicio, no, como mi familia en descendencia, todos han muerto por cáncer, yo también seguro moriré por cáncer. ¿Por qué? Si esa no es la voluntad de Dios. Coge tu herencia, está ahí. La sanidad. Jesucristo usó la sanidad, y lo repito nuevamente, como una campana para atraer a la gente hacia Él y para que le pusieran atención. Y después se les diría la verdad. Arrepiéntete de tus pecados, decía el Señor. Y la sanidad era el regalo que te iba a dar como consecuencia de tú arrepentirte de tus pecados. No hay justo ni uno solo. Dice, solo Jesús, ¿no? En la tierra no hay ni uno solo. No hay justo uno solo. Y entendamos eso, familia. O sea, entendamos eso. Jesucristo también dijo que los milagros que Él hacía comprueban quién era Él y confirmaban lo que Él decía. Y ya me estoy robando la parte de Kevin. Así que, Ya lo estoy peñiscando, no te preocupes. sí, qué raro, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que yo quiero, de repente ahorita muchos dicen, ay, qué libro, Ronald. Eso era para el tiempo de Jesús. La sanidad y los milagros era para cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y hoy lo que yo te quiero compartir y lo que te queremos compartir en estos últimos minutos que nos quedan es que no, la sanidad también es para estos tiempos, es para estos momentos. Y una de las premisas que acabemos en la palabra de Dios es que los milagros que Jesús hacía eran para dos cosas principales. Era para comprobar quién era Él, para que Jesús pueda comprobar y demostrar que Él era el verdadero Hijo de Dios, y para confirmar lo que Él hacía. Para confirmar, yo no solamente digo que soy el Hijo de Dios, sino que también confirmo mi poder, que tengo el poder como Hijo de Dios con esto que estoy haciendo. Y quiero que me acompañen a Juan 5:36. Juan 5:36. Y donde Jesús dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Señor Jesús dice, yo tengo un testigo más importante que Juan. Mis enseñanzas, mis milagros son el testigo. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Entonces los milagros, la palabra de Dios es lo que nos dice, es que estos milagros de Jesús prueban de que es el Hijo de Dios, de que Él es el enviado de nuestro Padre Celestial. Y ahora yo te hago una pregunta. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó los milagros, necesitó como testimonio vivo los milagros, para que comprobara la autoridad de Él, para que comprobara que era el Hijo de Dios. ¿Qué te hace pensar que tú y yo hoy no necesitamos esos milagros? ¿Qué te hace pensar que hoy no necesitamos esa manifestación poderosa del Espíritu Santo en sanidad, obrando y operando en nuestras vidas? Amén. Si aún Jesucristo lo necesitó, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora, nosotros, en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestras familias? ¿Por qué no hoy? Y hoy ese es el llamado, es lo que nos dice la palabra de Dios. Muchas personas dicen, no, hoy no necesitamos los milagros porque tenemos la palabra de Dios.
Pero yo te digo, no, eso no enseña la palabra. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? Y vamos a ir a Mateo 16, en donde Mateo 16 nos revela que es en el último momento en donde Jesús ya había sido resucitado, se había reencontrado con los discípulos, y Él les da una instrucción. Antes de ascender al cielo, Jesús les abre su corazón a los discípulos y les dice, esto es lo que hay en mi corazón. Si es la última vez que yo te voy a ver, esto es lo que yo te voy a pedir. Este es mi último deseo. Y es como que en la despedida Jesús le abre el corazón a los discípulos. Y en Mateo 16, Marcos 16, disculpen, Marcos 16, 15, Jesús les dice esto a los discípulos en Marcos 16, 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y ese fue el deseo de Jesús. Ve por el mundo, predica la buena noticia y yo voy a acompañarte. Yo voy a hacer que se manifiesten estas señales milagrosas. Echarás fuera demonios. Cuando pongas tus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y esa fue la instrucción que Jesús les dio en ese momento. Y muchas personas a veces decimos, no, mejor vamos a predicar solamente el perdón de los pecados, vamos a predicar acerca de la vida eterna, nos vamos a enfocar en eso. Y lo que yo les quiero decir es que Dios confirma lo que predicamos. Si tú predicas acerca del amor y del perdón, Dios se va a manifestar en esa área. Si tú hoy abres tu corazón y empiezas a trabajar sobre las finanzas, que Dios se va a manifestar en esa área. Pero si hoy predicamos acerca de la sanidad, del designio de Dios, de que esas obras milagrosas tienen que acompañar nuestro día de día, hoy, que fue la instrucción que Dios nos dio, sabemos que esas señales maravillosas y milagros también se van a hacer reales en nuestra vida, porque eso dicen las Escrituras, eso dice la palabra de Dios, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y acá hay un versículo, y con esto de revés es para cerrar. En Hebreos 2:4, una vez más, la palabra de Dios nos enseña la importancia de la sanidad. Hebreos 2:4 dice, además Dios confirmó el mensaje. Este mensaje de la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Dice, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones espirituales y dones del Espíritu Santo según su voluntad. No es solamente la palabra de Dios, hoy el deseo del corazón, hoy la voluntad de Dios es que esta palabra que va a salir de tu boca, es que esta enseñanza que tú tienes grabada en tu corazón venga acompañado de señales, venga acompañado de maravillas, venga acompañado de diversos milagros y dones del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Eso no fue para el tiempo de Jesús, eso fue para este tiempo, eso fue para tu realidad de hoy. Eso dice la palabra. El deseo de Jesús cuando se fue al cielo, se lo dijo a sus discípulos. Y hoy te lo dice a ti. Yo quiero que tú pongas tus manos sobre esos enfermos y ellos sanen. Yo quiero que tú declares la palabra de sanidad de allá y ocurran milagros en tu vida. Y ocurran esos prodigios y esas señales. Entonces, familia, hoy lo que les queremos enseñar es que es el propósito de nuestro Padre Celestial. El que creamos en la sanidad, en que ejecutemos nuestra fe, así como yo creo en la vida eterna, así como yo creo en las finanzas, así como yo creo que el Señor Jesús obra en el perdón, en la restauración. Yo creo que nuestro Padre Celestial también tiene el poder para obrar en esta sanidad y que los milagros confirman la voluntad de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces ese era el mensaje que queríamos compartir el día de hoy. Creo que estamos bien. Nos hemos comido algunos minutitos, pero ese era el mensaje que queríamos compartir. Sí, y sobre el tema, ¿no? Los milagros sí confirman la voluntad de Dios. Sí confirman la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en sanidad. Pero tenemos que creer. De nada sirve lo que dice, ese es un ungido.
sus manos nos van a sanar, porque el Señor tiene relación con él. Y vamos, pues, no, ya, bueno, pues voy a ir a ver que me ponga la mano para sanarme. No es así. Hay que creer primero, porque sí es la voluntad de Dios que tú vivas en sanidad. Pero tenemos que creer. Amén. Gracias, familia.